Capítulo 47. El mutismo no se había interrumpido bajo la reinante oscuridad y Daphne lo respetó, a pesar de tener la seguridad de que el vampiro se encontraba a pocos metros de ellos, solo separados por un tabique que a duras penas soportaba las pupilas azuciantes del monstruo. Había llegado aquella criatura del mal y quería hacerse con la puerta oscura. El acceso del desván se abrió con violencia. Los cerrojos saltaron por los aires, al igual que los muebles que bloqueaban la puerta. Fagni estaba invitado y había acudido. Bajo el vano, a contraluz, distinguieron la silueta del esperado visitante. El vampiro se detuvo, detectando a todos sus contrincantes con su visión adaptada a las tinieblas. Sus tres adversarios pudieron contemplar el brillo vacío de sus ojos, aunque no su sonrisa afilada. A pesar de la amenaza, se oyeron suspiros de alivio. Para bien o para mal, aquella aparición de tintes satánicos terminaba con la espera que soportaban desde hacía rato. Llegados a aquel punto, cualquier cosa era mejor que la incertidumbre. Fagni estudiaba sus propias sensaciones al pisar aquel recinto, sorprendido ante la pesadez que experimentaba en su cuerpo. ¿Qué le ocurría? La herida que le había provocado el guardián no era tan grave. Adivinó, molesto, que la proximidad de la puerta oscura lo perjudicaba. Le dio igual, nada lo detendría. «Todavía podríais salvaros», anunció con su voz grave. «Marchad ahora y viviréis». La vieja Daphne supo que aquella oferta era un farol, una trampa. El simple hecho de conocer la verdadera naturaleza vampírica de Fagni suponía una condena a muerte para cualquier ser humano. «Profesor Fagni, o debería decir Luc Gautier», provocó la vidente, para demostrar a aquella criatura que estaban al corriente de todo. «¿De verdad cree que vamos a tragarnos eso?» Los ojos de Gautier relampaguearon ante la evidencia de que aquel pequeño grupo de protectores de la puerta no había perdido el tiempo. «Lárguese de aquí». Dominique acababa de hablar con dureza, y sus compañeros se volvieron hacia él, admirados. «Vuelva a su tumba». El vampiro soltó una carcajada siniestra, agitando sus largas manos ensangrentadas. Pasó su áspera lengua por uno de sus dedos manchados, regodeándose por anticipado con el inminente banquete. «¡Pero qué valientes!». Su tono era de un rabioso sarcasmo. «¡Y qué insensatos! Supongo que lo lleváis en la sangre, simples mortales. Os rebeláis, pero no podéis huir de vuestra condición de presas. Nacisteis para alimentarme. Asumid el precio de vuestra osadía». En cuanto finalizó su tenebroso mensaje, Fagni comenzó sus movimientos acechantes hundiéndose en la penumbra. Dominique fue la primera víctima a la que Fagni dirigió su furia, haciendo que la silla de ruedas comenzase a rodar hacia él a velocidad creciente. El chico, aterrado, se vio incapaz de frenar, dirigiéndose directamente hacia su hambriento verdugo. Jules se interpuso, pero su cuerpo fue lanzado por una fuerza invisible contra un viejo armario, cuyas endebles puertas se quebraron con el impacto. Estoy bien», gimió Jules desde el interior del mueble. La impresión había paralizado por un momento los reflejos de Dominique, que veía como la distancia que los separaba del vampiro se iba cortando. Las ruedas aceleraban su giro. El chico cayó en la cuenta de que siempre había pensado que su silla era una auténtica trampa, y ahora su eufemismo cobraba realidad. «¡Salta!», gritó Daphne mientras se preparaba para convertirse en el siguiente blanco del vampiro. «¡Salta, Dominique!». Por fin el chico reaccionó, bamboleándose hacia los lados hasta que logró volcar el armazón metálico. Una vez en el suelo, no esperó ni un segundo para empezar a arrastrarse hacia la bruja. Fagni cerró la puerta a sus espaldas, con lo que el resplandor procedente de las escaleras se redujo. Abandonó su pose estática y empezó a caminar, sin prisa, por el interior del desván, esquivando los bultos que quedaban a su paso. Sus gruñidos cazadores aterraban a los chicos que reptaban en la oscuridad. Pascal se apoyó en Beatrice en un primer momento, pero enseguida pudo caminar solo. Ella aprovechó entonces para adelantarse y comprobar que la vía hacia el piso superior del palacio estaba libre. Varias veces tuvo que advertir a Pascal que se escondiese, y en otras ocasiones Pascal se vio obligado a pasar de puntillas entre soldados de guardia, aprovechando momentos de distracción. Aquel trayecto iluminado por antorchas era sobrecogedor, pues les permitió comprobar la cantidad de prisioneros que permanecían en aquellas celdas subterráneas, aguardando la tortura o, simplemente, soportando las duras condiciones de aquellas mazmorras. También descubrieron el cuarto donde guardaban las llaves de las celdas, custodiado por un guardián adormecido. Acostumbrados a la paralizante barrera del miedo y a las secuelas físicas que arrastraban los detenidos tras varios días de cautiverio, aquellos centinelas no se tomaban en serio la posibilidad de un intento de fuga. Jamás se había producido.
Pascal y Beatrice siguieron desplazándose por los lóbregos pasadizos que constituían los cimientos del palacio, sus siniestras entrañas. Los dos avanzaban con el corazón encogido ante las escenas que vislumbraban en su carrera sigilosa. Aquellos desgraciados encadenados, cuyas siluetas se confundían con las sombras más allá del enrejado de los portones de sus celdas, no contaban con los recursos del viajero para escapar de aquella injusta reclusión. Tampoco disponían de medios para terminar con sus vidas de una forma rápida que les ahorrase la disciplinada aplicación de sus verdugos. Por ello, solo esperaban su siguiente cita con la tortura, inmóviles, maldiciendo la resistencia que les deparaba su rebeldía ante la injusticia. El eco de lamentos y sollozos quedó atrás. Llegaron, por fin, tras ascender por unas intrincadas escaleras de piedra, hasta una puerta maciza que Beatrice recordaba. «Conduce a la planta noble del palacio», notificó, «donde nos recibió el dominico». Estaba bloqueada. Pascal miró hacia atrás, inquieto. En cualquier momento podía aparecer alguien. «Tranquilo», dijo la chica. «Esto no es un problema». Pascal cayó en la cuenta de que ella conservaba su capacidad de perder la solidez de su cuerpo, así que la dejó hacer. A los pocos segundos, las líneas de Beatrice empezaron a suavizarse en la penumbra, y poco después se disolvía hasta asumir la consistencia de la niebla. Su imagen se desdibujaba, balanceándose como una nube agitada por alguna tenue corriente de aire, y así atravesó la plancha maciza de madera, quedando fuera de la vista de Pascal. No tardó ni un minuto en descorrer el cerrojo y abrir el portón. Pascal se precipitó dentro y después volvieron a empujar la pesada hoja de madera, quedando a salvo de la visión de los vigilantes. No obstante, el viajero se apresuró a quebrar el pasador de la cerradura asestando un certero golpe con la daga. «Por si alguien más quiere escapar», explicó a su compañera. «Así la puerta está cerrada, pero no bloqueada». Pascal se tomó unos instantes para valorar el nuevo escenario que quedaba ante él. Aquel panorama tan distinto a los calabozos supuso un soplo de aire fresco. Amplios pasillos iluminados por ventanales, pulidos suelos de mármol. La deseada presencia del sol impregnó cada poro de su cuerpo. Por contraste, su aspecto resultaba mucho más miserable, pero la luz terminó de devolverle la dignidad que había empezado a recuperar al acabar con la vida de su torturador. «¿Dónde está?», preguntó a Beatrice refiriéndose a la sala donde les había recibido el padre Martín. «Muy cerca ya. Es aquella puerta del final». Recorrieron la distancia que los separaba, aunque Pascal aún tuvo que esconderse en una dependencia vacía para evitar un encontronazo con varios soldados. Había bastante movimiento. «¿Vamos a entrar y a enfrentarnos directamente con él?», cuestionó Beatrice. «No», descartó Pascal. «No conviene que pongamos en evidencia nuestra fuga y yo sigo muy débil. Además, parece que aún no han descubierto el cadáver de mi carcelero». «¿Entonces?». «Nos hace falta una maniobra de distracción, algo que obliga al padre Martín a salir con urgencia de su salón. Si se va con prisas, seguro que no se lleva nada de la habitación». De repente, los dos se miraron. Acababan de concebir la misma idea. «Beatrice», empezó Pascal, «yo quería ayudar a toda esa gente que se ha quedado abajo». «Lo sé. Y podemos hacerlo. Voy a volver a bajar a las mazmorras. Como soy invisible para ellos, llegaré sin ningún problema hasta el guardián de las llaves y se las quitaré». «¿Y si se da cuenta?». Beatrice soltó una risilla. «En esta época son muy supersticiosos, ¿no? Si el vigilante se despierta y llega a ver un manojo de llaves que se mueve solo por el aire, le entrará tal ataque de pánico que lo último que hará será ponerse en medio». «En eso tienes razón. Bien pensado. Abriré varias celdas, todas las que pueda, y volveré aquí. Como ha roto el cerrojo del portón de las mazmorras, todos los presos podrán llegar hasta aquí, así que se va a organizar una buena». «Que es justo lo que necesitamos. Ojalá consigan escapar. Mientras espero que se arme el alboroto y salga el padre Martín, buscaré por algo de ropa que ponerme. Así llamo demasiado la atención». «Me voy. Espera, primero dime dónde guardo el dominico la piedra. Entraré a buscarla en cuanto la estancia quede vacía». El guardián de la puerta ascendía las escaleras recuperándose de su herida en el pecho y de las contusiones provocadas por la caída. A pesar de los dolores, iba erguido y con la mirada al frente, sin titubeos. Su rostro también había experimentado un cambio radical, adquiriendo una dureza férrea. Ahora sabía a qué se enfrentaba, y el aumento de riesgo para la puerta oscura había activado sus propios mecanismos de defensa, convirtiéndolo en un formidable adversario. El clan de los guardianes, la hermandad, transmitía al primogénito de cada generación no solo el medallón con su sello,
sino un adiestramiento físico y mental que permitía enfrentarse a casi cualquier criatura que quisiera atentar contra la puerta oscura. Sin embargo, hacía mucho que no se producía un ataque semejante, por lo que aquel último centinela no había tenido ocasión de poner en práctica su preparación hasta ese momento. Por eso, había perdido en el primer contacto, sorprendido por los movimientos fugaces y precisos de Bagni. Pero no volvería a ocurrir. Durante la breve refriega con el vampiro había procurado estudiar las estrategias del monstruo, las armas con las que contaba y su forma de concebir la caza. Ahora podía afirmar que conocía a su contrincante y, con pulso firme, se dirigía hacia el siguiente duelo. Bagni tendría que haber terminado con él cuando pudo hacerlo. No volvería a ponérselo tan fácil. Lo enviaría al infierno del que nunca debió salir. El guardián respiraba una extraña paz interior. No sentía ningún temor, arropado por la cálida serenidad de cumplir con el sentido de su vida. No habría piedad para el vampiro. Cuando la puerta quedaba expuesta al peligro, el guardián se veía obligado a transformarse en un verdugo, en un ejecutor implacable, en una máquina letal contra todo el que supusiera una amenaza para el puente entre vivos y muertos. Por eso se había desembarazado ya de su otra vida, la apariencia cotidiana que empleaba para tiempos de paz. No había lugar para sentimientos o dudas, solo existía su sagrada misión. El guardián subía sin perder su intenso nivel de concentración, al tiempo que sus manos expertas jugaban con la magnífica espada de plata, herencia de un hechicero samurái que vivió 2 siglos atrás. Esgrimía aquella pulida y equilibrada arma japonesa, haciéndola girar entre sus dedos en un balanceo perfecto. Sorteó el cadáver de aquella vecina decapitada por el vampiro, sin desviar la mirada de su objetivo, el desván. Le había costado descubrirse tras toda una vida de discreción, pero el verdadero guardián había salido por fin a la luz. Agilizó sus pasos. No quedaba mucho tiempo. Capítulo 48. Beatrice cumplió a la perfección su encargo, algo relativamente fácil gracias a su invisibilidad en la colmena de Cronos. En pocos minutos abrió los portones de las celdas y lo hizo de golpe para que los agotados prisioneros se dieran cuenta y reaccionaran. Se sentía justiciera. Dio por hecho que algunos de esos cautivos serían en realidad almas de condenados, lo que convertía aquella maniobra en un simple descanso para ellos, un intermedio entre sufrimientos, ya que nunca podrían escapar de la colmena. Pero eso a ella no le incumbía. Ni siquiera sabía que habían hecho aquellos desgraciados para merecer un castigo así. Por eso no se preocupó más que de obedecer las instrucciones de Pascal. Tenían una misión que cumplir. El revuelo que se estaba organizando en los sótanos del palacio era considerable, y eso que los presos que salían de sus celdas lo hacían lastrados por los grilletes. Pero la ansiada libertad y el misterioso modo en el que se veían ayudados suponía para ellos un empuje añadido que los conducía hacia el exterior sin miedo. Y, mientras tanto, el viajero aguardaba, inquieto. El espíritu errante seguía sin aparecer, señal que Beatrice continuaba con su cometido. Cientos de personas maltratadas se reunían en los corredores subterráneos y avanzaban hacia la salida. Los carceleros que se vieron atrapados bajo aquella multitud fueron linchados de inmediato. Los únicos cautivos que no aprovecharon la oportunidad fueron los que permanecían anclados en los instrumentos de tortura, o los demasiado castigados como para valerse por sí mismos. Pascal esperó escondido, mientras grupos de soldados corrían hacia las escaleras de las mazmorras para intentar detener la avalancha. Poco después, cuando ya la situación se había hecho insostenible, se abrió la puerta de la amplia estancia donde solía trabajar el padre Martín, y el religioso salió con gesto de urgencia y miedo. «¡Espero que respeten a un hombre de Dios!», se quejaba, nervioso, al tiempo que llevaba entre las manos varios legajos de documentos. «¿Cómo ha podido ocurrir esto? ¡Alguien lo va a pagar!». Al dominico lo escoltaban 4 guardianes armados hasta los dientes, y se apresuró a salir de aquella zona demasiado próxima a las mazmorras. Pascal comprendió entonces que lo único que se proponía el padre Martín era huir de allí. Era un maldito cobarde. El chico dedicó todavía unos instantes a confirmar que no había peligro, y entonces salió hacia el salón que acababa de abandonar el padre Martín. Durante su espera había localizado un hábito de monje y se lo había puesto por encima, ocultando su condición de prisionero, salvo por la piel tiznada de su rostro y sus manos sucias. Una vez en el interior, cerró la puerta y se puso a buscar siguiendo las instrucciones de Beatrice. «¡Bien!», gritó al hallar lo que buscaba. «Ya tengo todo mi equipaje». Excepto su valioso reloj, claro. Pero era tarde para buscarlo. Habían consumido demasiado tiempo en aquella época y ahora lo prioritario era llegar hasta la colmena de Cronos. Pascal se disponía a salir de allí cuando Beatrice se materializó junto a él. «Pareces un fraile. Buena idea», comentó ella, la viva imagen de la satisfacción por la que acababa de hacer un piso más abajo,
sembrando el caos y un germen de libertad. Bueno, misión cumplida. ¿Tienes la piedra? Sí, la tengo. Y tú, menudo has montado, eres la leche. No pudo contenerse ante la generosa actuación de la chica y le dio un beso en la mejilla. Ojalá escapen todos los prisioneros y puedan volver con sus familias. Nadie merece esto. Ojalá, Pascal. El chico la observó un instante. Incluso tras aquella experiencia traumática, Beatriz mantenía su semblante cándido, delicado. Resplandecía, no tanto porque no se hubiera manchado con toda la mugre de aquellas mazmorras, sino porque volvía a ver a Pascal con ánimo, con fuerzas, libre. Sí, sin duda, momentos como aquel delataban la naturaleza espiritual de Beatriz. ¡Venga, vamos!, despertó Pascal de su ensoñación, consciente de que aquella situación era una auténtica bomba de relojería. Esto se va a poner cada vez peor, y cuando terminen de cerrar todos los accesos a palacio no habrá manera de salir. Los dos abrieron con cuidado la puerta de aquella habitación y se asomaron con cautela al pasillo. Nadie. Todo el mundo debía de estar en los subterráneos, donde en aquellos momentos se libraba una encarnizada batalla. Los guardianes no pueden mantener la marea de gente, notificó Beatriz, sonriente. La masa de prisioneros llegará aquí enseguida. Va a ser muy peligroso. Larguémonos. Salieron al corredor y echaron a correr rumbo a la puerta principal del palacio. Allí habían dejado a un centinela, que al principio pensó que Pascal era otro religioso huyendo del peligro y no reaccionó. Para cuando se dio cuenta de que algo fallaba, la daga del chico ya le apuntaba al pecho, así que no tuvo más remedio que tirar su espada y obedecer, abriendo los portones a regañadientes. Pascal nunca había corrido a tal velocidad. Era tan abrumadora su ansiedad por abandonar aquel espantoso recinto que sus heridas pasaron a un segundo plano. Solo de pensar que podía volver a ser apresado, los escalofríos convulsionaban su magullada espalda. Una densa columna de humo comenzaba a elevarse desde las profundidades del palacio inquisitorial. Los presos habían empezado a incendiar las instalaciones, aun a riesgo de sus propias vidas. Eso indicaba el grado de desesperación que se respiraba allí dentro. Pascal y Beatriz mantuvieron su ritmo extenuante. Cuando estuvieron fuera de la vista de los centinelas, se detuvieron y Pascal procedió a estudiar su piedra transparente para confirmar la dirección que debían seguir. Rezó porque la puerta a la siguiente celda de la colmena estuviese cerca. Las fuerzas, estimuladas por la tensión, empezaban a fallarle. La caravana se detuvo. Michel temió que aquellos esqueletos se aproximaran a ella y descubrieran que sus manos estaban libres, y aguardó disimulando su angustia. Si se acercaban demasiado, saltaría del carro y echaría a correr. No quería exponerse a ningún castigo por su rebeldía, que, a juzgar por la hostilidad de aquel mundo, sería brutal. Pero aquellos seres continuaban ignorándola, al menos con los hechos, porque algunos seguían orientando hacia ella, de vez en cuando, sus cuencas vacías. Michel agradeció que se mantuvieran ocupados con sus asuntos. Solo de imaginarse más cerca de aquellas criaturas, de sus rostros descarnados y su tacto óseo, le entraban náuseas. El niño, despierto, lloraba mientras observaba el movimiento de los espectros. Todos aquellos seres se arrodillaron desde sus posiciones y comenzaron a entonar una salmodia en un lenguaje desconocido que, sin embargo, resultaba pavoroso. El contenido de aquellas palabras ininteligibles tenía por fuerza que ser perverso. Michel atendió aquella peculiar escena y no pudo creerlo. Estaban rezando. La hipótesis de estar en manos de alguna secta satánica cobraba fuerza, aunque la condición inhumana de su secuestrador y de aquellos cómplices desbarataba cualquier teoría. De todos modos, la oración misteriosa que los esqueletos elevaban al cielo negro hacía intuir que la divinidad a la que se dirigían debía de ser poco benevolente. Tragó saliva. Estar en manos de quien rendía culto a los dioses malignos suponía una amenaza demasiado imprevisible. Un niño y ella como inocentes víctimas de una macabra religión. Todo encajaba. A pesar de la angustia que había padecido encerrada en el panteón, sus recuerdos solo llegaban hasta el comienzo del rito en el que había intervenido a la fuerza, pues despertó ya en aquella fúnebre caravana. Ahora tomaba fuerza la sospecha de un inminente sacrificio humano. Un holocausto al final de aquel camino entre tinieblas, en el que ellos iban a desempeñar el peligroso protagonismo de la ofrenda. ¿Se proponían matarlos cuando llegaran a su destino? No había forma de averiguarlo. En aquella caravana nadie hablaba si no era para orar. Quizá por eso sus temores adquirían mayor solidez, como también su determinación de huir y llevarse con ella al niño antes de que aquel desfile de tintes funerarios terminara de conducirles al matadero. Por otra parte, no estaba mal descubrir que aquellos seres se detenían alguna vez, y evaluar así cuál sería el momento más propicio para la fuga. Michel calculaba.
Habría aprovechado aquella parada, pero la detención de la comitiva la había pillado por sorpresa y no estaba todavía preparada. No volvería a ocurrir. La lástima era no poder advertir al niño de sus planes, aunque seguro que el chico no tendría ningún problema en improvisar, llegado el caso. Ventajas de la desesperación. Pascal y Beatrice corrían siguiendo el rumbo marcado por la piedra transparente, que terminó llevándolos hasta un recinto funerario situado junto a la parte posterior de una iglesia. El chico se asomó tras el muro que rodeaba el conjunto, descubriendo un tranquilo paisaje de lápidas de piedra y cruces. Pascal confirmó el brillo de su mineral. No hay duda, tenemos que entrar. Muy cerca de ellos, un campesino se inclinaba sobre la tierra recortando hierbas con una guadaña. Lo miraron para comprobar que no estaba pendiente de ellos. Si vamos con cuidado, ni se dará cuenta, comentó Beatrice. Fingimos que vamos a visitar a un familiar muerto y seguimos buscando el acceso a la colmena. Pascal tragó saliva, acariciando una vez más el papel con el estimulante mensaje de sus amigos. Adelante, susurró. Los dos atravesaron la puerta del muro y comenzaron a caminar entre las lápidas. El campesino, cuya figura agachada todavía quedaba a la vista, seguía con su trabajo sin inmutarse. Al cuarto paso, la tierra empezó a temblar con la vibración sorda de un seísmo suave. Ellos se detuvieron en seco, asustados, aunque el movimiento no se interrumpió. Pascal sintió en su cuello el relampagueo frío de su talismán. El mal estaba cerca. No sé qué está ocurriendo, pero tengo muy malas intuiciones, dijo Pascal, inquieto, cada vez con más ganas de huir de aquella época. Será mejor que nos demos prisa. El cuerpo de Beatrice se agitaba. Esto se está complicando. Las tumbas empezaron a removerse, a un ritmo diferente al de las ondas de la tierra. Otro mal síntoma. Un último vistazo al agricultor les permitió comprobar, además, que se estaba volviendo hacia el recinto. Cuando su rostro quedó frente a ellos, Pascal palideció. ¡Dios mío!, exclamó retrocediendo. Beatrice no entendía qué le ocurría al viajero, pero muy pronto dejó de importarle. Acababa de ver una mano salir de un enterramiento. Los cadáveres estaban saliendo de sus tumbas. Una algarabía de gemidos empezó a ascender desde el subsuelo. ¡Pascal, rápido!, gritó. ¡Tenemos que salir de aquí! El chico no la escuchaba. Ni siquiera se había percatado de los cuerpos putrefactos que seguían emergiendo de la tierra a su alrededor. Sus ojos permanecían clavados en los del campesino, cuyo rostro era el del profesor de Lavaux. Era él, sin duda. Su estatura, su complexión. Ahora caminaba hacia ellos, blandiendo su guadaña con una sonrisa amenazadora. Ese hombre, titubeó Pascal. Fue profesor en mi instituto y lo mataron. Beatrice, que le tiraba de un brazo para que reaccionara, entendió por fin lo que ocurría. ¡Olvídate de él!, dijo, cada vez más tensa ante el despliegue de cadáveres que iban despertando en las proximidades. Si está aquí es porque al morir fue condenado al infierno. Solo es un servidor del mal, no es humano. Nos ha seguido para impedirte que continúes con tu misión. Vamos, antes de que sea demasiado tarde. Pascal superó su sorpresa inicial y se dio cuenta de lo que en realidad estaba sucediendo. La resurrección del mal los iba envolviendo como una marea de corrupción. ¡Corre!, dijo él, obedeciendo por fin las indicaciones de la piedra. ¡Aún tenemos tiempo! Beatrice lo siguió, aliviada, pero su avance terminó pronto, ya que llegaron a un punto dentro de aquel cementerio donde el mineral se iluminó por completo, anulando las direcciones. Varias siluetas, erguidas a pesar de su estado corrupto, habían abandonado sus tumbas y comenzaban a arrastrarse hacia ellos. ¿Y esto qué significa? La voz de Pascal estaba adquiriendo tintes frenéticos, pendiente del avance torpe de los cada vez más numerosos muertos. Sintiendo su pestilente amenaza, había sacado ya la daga de su funda. Beatrice supo interpretar la señal de la piedra en medio de aquel pavoroso caos. ¡Ya estamos en la puerta, Pascal! ¡Estamos justo encima! Pascal probó aquella teoría apartando el mineral de aquel punto exacto sobre el suelo, y la variación producida en el brillo de la roca lo confirmó. ¡Beatrice, eres la mejor! Apoyada en el muro de la iglesia, vieron una pala y Pascal se precipitó hacia ella blandiendo su arma contra los zombies que intentaban agarrarlo. El filo especial de la daga diseccionaba miembros podridos, que caían a su alrededor entre las salpicaduras viscosas. Pascal alcanzó lo que buscaba y volvió al presunto emplazamiento del siguiente acceso a la colmena del tiempo. Un muerto al que le faltaba parte de la cara lo agarró de una pierna y estuvo a punto de tirarlo al suelo, lo que habría sido el final del viajero. Todos aquellos engendros se le habrían tirado encima,
devorándolo antes de que pudiera volver a hacer uso de su arma. Pero no ocurrió, al menos de momento. El viajero, asqueado, amputó aquel brazo que le atenazaba la pantorrilla y llegó hasta una Beatrice al borde de la histeria, cada vez más cercada por los zombies. Ella no quería disolverse para evitar perder la localización exacta de su objetivo bajo la confusión tumultuosa de cuerpos hambrientos. Pascal vio que Delaveau llegaba hasta ellos, así que pasó con rapidez la herramienta a su compañera, poniéndose en guardia ante el ataque del falso campesino en el que se había encarnado aquella criatura maligna. Delaveau era mucho más peligroso que aquellos muertos vivientes que seguían reptando por el terreno convulso del cementerio, convirtiéndolo en un nido de lombrices en descomposición. ¡Cava tú!, pidió a la chica, lanzando una nueva estocada alrededor de los dos, para limpiar de enemigos una mínima zona de seguridad. ¡Yo defenderé nuestra posición! La tierra del camposanto seguía temblando, resquebrajándose. Las grietas vomitaban nuevos cadáveres, que se movían en la misma dirección que los demás, al ritmo que permitían sus diferentes grados de descomposición. Los monstruos, sin embargo, habían visto los poderosos efectos de la daga del viajero y se movían ahora con más cautela, sin atreverse a situarse al alcance de aquella afilada hoja. Si todos los zombies se hubieran lanzado a la vez contra ellos, habrían acabado con los dos enseguida. Pero no eran tan audaces, lo que suponía para Pascal y Beatrice un valioso respiro. Aún así, la impaciencia de los muertos iba en aumento, al igual que su apetito, así que la indecisión de aquellas bestias no duraría mucho. Pronto se abalanzarían sobre ellos, disputándose como hienas los despojos de sus presas. Aunque Beatrice no tenía ninguna experiencia cavando, no era momento para poner pegas. Manejó como pudo aquella pala, que pesaba bastante más de lo que imaginaba, y se puso a abrir un agujero en la tierra buscando el trazado hexagonal. Sudaba, otra sensación que recuperaba de sus tiempos vivos, mientras escuchaba los chasquidos del arma de Pascal mutilando cuerpos. Pronto oyó el impacto metálico de dos cuchillas. La guadaña de Delaveau se enfrentaba por fin a la daga de Pascal. ¡Deprisa!, rogaba el viajero, frenando como podía los embates del enorme filo que manejaba con pericia asesina el antiguo profesor, convertido en alegoría de la muerte. «¡Hago lo que puedo!», contestó ella entrecortadamente, sin interrumpir su frenética labor. Beatrice tuvo que interrumpir sus movimientos para golpear con la pala a un zombi que había logrado esquivar a Pascal. Este detectó al instante lo que ocurría y lo decapitó, volviendo enseguida a su propio frente, una barrera infranqueable de muertos vivientes que se inclinaba sobre ellos en cuanto Pascal se descuidaba. La daga exhibía un dominio espectacular en aquellas circunstancias tan adversas. El arma se crecía con las dificultades, y con ella, el viajero. Por fin, Delaveau cometió un error. Su guadaña era tan aparatosa que tenía que alzar mucho los brazos para dejarla caer en cuchilladas letales, momento que Pascal aprovechó para lanzar una estocada directa con su daga, que le atravesó el vientre. Las propiedades especiales de aquella hoja metálica actuaron al contacto con aquellas entrañas muertas, y Delaveau cayó de rodillas emitiendo un sonido gorgoteante. Muy pronto, su cuerpo quedaba sepultado por la masa de zombies que seguía ganando terreno, aunque aquellas voraces criaturas se vieron obligadas a apartarse instantes después, ahuyentadas por un fogonazo que relampagueó de forma fugaz antes de que todo volviese a quedar sumido en la bruma de restos descompuestos. El resplandor había permitido a Pascal ver por primera vez el auténtico rostro de Delaveau, sus facciones serenas y suaves, libres de la degeneración maligna. Más adelante, el viajero entendería que su arma había liberado a un espíritu que no había podido elegir su destino. No se podía condenar a quien no era libre. Los zombies se aproximaban de nuevo, pisoteando el cadáver ahora vacío del antiguo profesor. Beatrice gritó, arrancando a Pascal de su asombro. La chica acababa de descubrir entre la tierra removida un relieve que parecía parte de uno de los lados del hexágono. «¡Adelante!», animó Pascal, al borde del agotamiento. «¡Continúa!». Ella obedeció, hasta el punto de que abandonó la pala, se tiró al suelo y se puso a escarbar con las manos siguiendo aquel borde que acababa de descubrir. Intentaba no prestar atención al espectáculo dantesco que tenía lugar a escasos metros de ella y que podía arruinar su precario equilibrio. Se oyó muy cerca un enérgico relincho y los impactos contundentes de unas herraduras golpeando sobre la piedra. Un caballo encabritado, dedujo Pascal, sorprendido, sin doblegarse ante los zombies. Beatrice continuaba borgando en el terreno a toda velocidad. Más bufidos volvieron a elevarse sobre el fragor murmurante de aquel asedio, la lógica reacción intuitiva del animal ante la proximidad de lo sobrenatural. El viajero, que no podía permitirse mirar hacia el origen de aquel sonido, se preguntó qué pintaba allí un caballo. ¿Quién más podía aparecer en ese preciso instante en el que todo estaba en juego?
Pronto sus ojos le dieron la respuesta. La novedad estaba ahora más próxima, quedaba ante su vista. Un jinete acababa de acceder al recinto funerario sobre su caballo, azotándolo hasta hacerlo sangrar. Pascal entendía que aquel hombre no se hubiese fijado en dónde se metía. Debía de ser otro prisionero fugado del Palacio de la Inquisición, más pendiente de los soldados que le perseguían que de lo que tenía delante. El chico imaginó que aquel hombre iba a descubrir, tarde, que había cosas peores que las torturas humanas. A lo mejor se trataba del espíritu de un condenado, lo que explicaría su excepcional resistencia. El animal se alzaba ahora con furia sobre sus patas traseras, negándose a obedecer a su jinete. Pero ya estaban rodeados, tampoco podían retroceder. Tras el tipo caballo iban otros dos fugitivos, que fueron atrapados de inmediato por los zombies. Apenas tuvieron tiempo de gritar. En segundos, los cuerpos putridos de aquellas criaturas se apresuraron a mutilarlos entre dentelladas. Pascal apartó la mirada. Literalmente se los estaban comiendo vivos. Los soldados que los perseguían, al ver lo que ocurría, se santiguaron varias veces y huyeron despavoridos hacia el centro de la ciudad. El único prisionero que seguía con vida, sin embargo, no contaba con esa vía de escape. Aquel jinete estaba atrapado, cercado por los monstruos que se estiraban para agarrarle bloqueando el avance de su caballo. Se alzó sobre la silla de montar, en un vano intento de quedar fuera del alcance de aquellas extremidades ávidas que lo buscaban danzando en el aire. Consciente de la pesadilla que estaba teniendo lugar en aquel cementerio, el prisionero había perdido el control de su indefensa cabalgadura que, inmóvil mientras empezaba a sentir los primeros mordiscos, solo podía agitar la cabeza y emitir relinchos de sufrimiento, cada vez más débiles. De pie sobre la montura, el hombre mantenía un gesto de absoluto terror al tiempo que procuraba evitar que aquellos monstruos llegasen hasta sus piernas, con un obstáculo añadido. Unos pesados grilletes reducían la movilidad de sus brazos. Pero el animal que le servía de salvación agonizaba entre gemidos, sostenido sobre sus patas solo por la presión multitudinaria de los propios zombies que, arremolinados bajo su vientre, continuaban la carnicería. Gruñidos, golpes de espada y mordeduras. Aquel paisaje y su sonido abrumador habrían hecho perder el juicio a cualquiera, pero había que sobrevivir. Transcurrían los segundos con una lentitud torturante. Sobre la masa de cadáveres que ocultaba las lápidas y las cruces, dos islas de humanidad resistían con empeño numantino. El prisionero sobre el caballo ya muerto, y Pascal, repartiendo mandobles cada vez a menor velocidad, de pura extenuación. El chico no dejaba de proteger a Beatrice mientras ella, con los dedos despellejados, terminaba de descubrir parte de la silueta del hexágono entre la tierra removida. El espíritu errante confiaba en que bastara con eso para activar el mecanismo temporal, así que dejó de escarbar. ¡Ya, Pascal!, aulló ella para dejarse huir entre la algarabía que producían aquellos monstruos con sus gargantas abiertas. En ese momento, el cuerpo medio devorado del caballo sucumbió bajo los zombies. Sus restos desaparecieron por completo entre gruñidos, pero su jinete aún tuvo tiempo, en su desesperación, de saltar hacia donde continuaban Pascal y Beatrice. Estos, tras una última andanada de estocadas que alejó a las bestias, se apresuraron a colocar sus manos sobre la celda desenterrada. Sin la amenaza de la daga ya nada contenía a las bestias, que se lanzaron contra el último reducto de vida. Su murmullo feroz volvía a cernirse sobre Pascal y Beatrice, mientras la sombra de aquella horda de fieras oscurecía el cielo encima de sus cabezas. Dominique seguía arrastrándose por el suelo, pero eso no impidió que percibiese sobre él los movimientos volátiles del vampiro, que se movía con ligereza en la oscuridad. ¿Estaba el monstruo encima de él? ¡Dominique! Aquella llamada de advertencia que le lanzaba la vidente confirmó sus sospechas. Se detuvo con brusquedad para colocarse boca arriba con el puñal de plata en alto. No podía hacer mucho más. Su reacción había sido muy oportuna. Wagner caía sobre él con las garras abiertas, como un halcón que ha detectado una presa, pero tuvo que contenerse ante aquella maniobra del chico, que suponía un inesperado peligro. Wagner descubrió el agudo filo de plata justo a tiempo, cuando ya se relamía pensando en aquel cuello que iba a morder, y se apartó de su trayectoria mortal. Contrariado, el vampiro lanzó a Dominique un zarpazo en el costado. El muchacho contuvo un grito de dolor, negándose a ofrecer a aquel monstruo una prueba de debilidad. Sintió su ropa rasgada y el calor húmedo de su propia sangre, pero había logrado resistir el segundo embate del vampiro. «¡Ven, aquí estoy!», llamaba a Daphne a la criatura maléfica, intentando apartarlo de los chicos, más vulnerables. «¿Es que no te atreves con una vieja?». Wagner se giró hacia ella, rabioso, inundando aquella penumbra de sus gruñidos. Sentía un creciente dolor, y eso lo enfurecía. Había llegado hasta aquella casa con la prepotencia de un ser superior,
sin contemplar la posibilidad de encontrar una resistencia a su altura. Y ya había sufrido una herida, por culpa del guardián de la puerta, sin lograr nada a cambio. Además, el efecto amortiguador que la puerta oscura ejercía sobre sus poderes le estaba pasando factura. No respondió al desafío de la bruja. Todavía no. El vampiro dio un salto y chocó contra Jules, su siguiente víctima. Ambos cayeron como una avalancha, volcando muebles y bultos a su paso, entre los gritos asustados del chico y los bufidos hambrientos de la criatura. Rodaron por el suelo en un abrazo mortal. El pánico otorgaba a Jules una energía nerviosa, enloquecedora, pero insuficiente para anular el poder de aquel depredador, que pronto lo tuvo inmovilizado de pies y manos. Wagner abrió la boca y exhibió sus colmillos mientras bajaba la cabeza buscando la yugular del chico. ¡Wagner!, gritó Daphne, procurando distraer al monstruo para frenar sus feroces intenciones. El vampiro se volvió en instante. La vidente, que se había acercado bastante, le lanzó con todas sus fuerzas un frasco transparente que él atrapó sin dificultad. Wagner sonrió con un gesto maligno. ¿Eso es todo lo que puedes hacer, bruja?, preguntó con voz venenosa. Dominique, mientras tanto, se dirigía hacia ellos por el suelo con el puñal en la mano. El vampiro le dirigió la misma mirada despreciativa que habría dirigido a un gusano. Entonces se oyó un leve chasquido de cristales rotos y un olor a quemado inundó la estancia. El vampiro bajó la mirada en dirección a aquel sonido. Era Jules. Para coger lo que le lanzaba Daphne, Wagner había liberado uno de los brazos del chico y él no había perdido el tiempo. Acababa de romper su frasco de agua bendita y lo aplastaba contra el cuerpo del vampiro, sonriendo con insolencia a pesar del miedo y de los cortes que se había producido en la mano. Wagner emitió un aullido de dolor, sintiendo como su carne muerta se abrasaba. Volvió a agacharse sobre su presa, intentando soportar el lacerante daño para poder vengarse sobre aquel cuello inmaculado que seguía latiendo. Los dos se revolcaron. Jules se resistía agitándose como una anguila gracias a la debilidad del vampiro y al incontrolable empuje de su pánico. Wagner lanzó dentelladas, precipitó sobre Jules una lluvia de arañazos, pero al final tuvo que apartarse de su víctima por culpa del efecto corrosivo del agua bendita, que continuaba consumiendo como un ácido su carne pútrida. El vampiro se apartó hacia la oscuridad para intentar reponerse. Dominique, que se había detenido a varios metros, comprobó preocupado que Jules, a pesar de estar ya libre del monstruo que lo aprisionaba, no se movía. Su figura tirada sobre el suelo permaneció quieta, demasiado quieta. «¡Jules!», llamó. «¡Jules! ¿Estás bien?». No hubo respuesta.